Buenos días, mi nombre es Gustavo Mejía y hoy vamos a hacer la explicación del ACA de base de datos avanzadas. Entonces, lo primero que vamos a realizar es montar la base de datos. Entonces, lo primero que vamos a utilizar es, para montar la base de datos, utilizar el software Docker y el comando run. De esta forma podemos permitirnos crear un contenedor. Le vamos a definir el nombre MyDB. Entonces, utilizamos la bandera -rm para que cuando se cierre la instancia elimine el contenedor. Utilizamos la bandera -ti para hacer una interfaz interactiva. Definimos p para definir la conexión entre el puerto, entre el contenedor y el anfitrión. De esta forma Workbench puede conectarse directamente. Y definimos una variable de entorno para el password del root, que lo definimos como 123. Vamos a utilizar la versión de MySQL 8.0. Al momento de ejecutarlo, la instancia se puede ver así. Entonces ya podemos irnos a Workbench y vamos a crear la conexión utilizando el usuario root y la clave 123. Como puedes ver acá, ya se hizo la conexión a la base de datos. Entonces cerramos acá y nos conectamos. Como puedes ver, nada más tenemos un solo esquema, que es el de sistemas, la creación de la primera base de datos. Pero vamos a utilizar estos scripts que ya lo he realizado anteriormente. Entonces primero vamos a crear la base de datos. De esta forma ya podemos ver que tenemos dos esquemas. Definimos mi base de datos como el esquema por defecto para no tener que definir MyDB en cada una de las consultas. Ahora, el siguiente paso es la creación de las tablas, pero para poder hacerlo un poco más visual voy a ayudarme de este diagrama DB a partir de la página dbdiagram.io, donde definí la tabla de clientes, la tabla de pedidos, pedidos detalle, la tabla de empleados, productos y categorías. Como puedes ver, cada una de las conexiones que están acá se definieron a partir de uno de los de la definición de la foreign key y acá está cada una de las tablas. Entonces seleccionamos todo, Command, Shift y Enter, y como pueden ver en la parte de abajo ya se ejecutaron todos estos comandos. El siguiente paso es incluirle valores a las tablas. Acá podemos incluírselos los valores y empecemos a hacer la consulta. En la tabla de clientes tenemos acá los primeros clientes: Ana Torres, Luis Gómez, con los nombres, direcciones, teléfono y correo. En la tabla de productos tenemos el ID del producto, la categoría, el nombre, la descripción y el precio, como se pueden ver acá. En los empleados tenemos nombre, teléfono, correo, rol, salario. En la tabla de pedidos, tenemos los dos ID de tanto del cliente como del empleado, la fecha del pedido. En las categorías definimos el ID de la categoría, el nombre de la categoría y la descripción, como se pueden ver acá abajo. Y la categoría de pedido de detalle, tenemos acá los elementos, los ID de los pedidos, que sería la cantidad del precio unitario y el subtotal. Bueno, ahora vamos a hablar de los join y de las agrupaciones. Primero vamos a hacer esta consulta que son productos y categorías. Tenemos esta tabla que son productos y tenemos esta tabla que son categorías. Entonces, como se conectan a través de la llave primaria y de categorías, como pueden ver acá, nosotros lo ejecutamos y podemos ver el nombre del producto y la categoría dentro del query. Pero veamos este query que es más interesante. Queremos hacer ventas por categoría. En este tenemos conectar el nombre de la categoría con el subtotal de productos. Y como hay una tabla intermedia, hay que realizar una conexión entre nuestras tablas. Primero el pedido de detalle, las categorías y los productos. Entonces, al momento de generarlo, tú puedes ver también que se agruparon por el nombre de la categoría. Y para el total,
uno tiene que definir cómo va a agruparlo. Y en este caso se utiliza la función sum. En este otro, que es el top de 5 ventas, el top 5 de ventas, la diferencia es que acá se realiza un order by y un limit que limita los primeros, en este caso, 5 valores de la tabla de resultados. Ahora, en el caso de la subconsulta, realizamos una subconsulta interna, que es el select de los productos, que nos entrega un único valor, que es el precio máximo, y realizamos un select donde la respuesta del primer select se incluye en el filtro del segundo. En esta forma podemos visualizar toda la línea como un filtro. Ahora vamos con el insert. Si ponemos aquí los clientes, podemos realizar un insert en la tabla de clientes con los parámetros que se desean. En este caso, les ponemos el nombre de la persona y visualizamos, y tenemos ahora a Juan López en el ID6. Entonces, con el update vamos a ver los productos. Vamos a ver acá un producto con 1, vamos a reducirlo. Ejecutamos el update y volvemos a ejecutar los productos, y ahora ya tenemos uno más. Y con el delete, con el cliente pues anterior, que es Juan López, si usamos delete con el cliente y lo limitamos al ID del cliente 6, podemos eliminar directamente al cliente Juan López. Aparecer ahora para el arte tabla, nosotros visualizamos las columnas de los productos. Nosotros acá podemos ver que tenemos hasta estado. Si nosotros alternamos en la tabla y le añadimos la columna marca, la columna marca mostramos de nuevo los productos. Ya tenemos la columna marca de este lado, entonces también podemos eliminarlo con el drop column. Visualizamos los productos y efectivamente ya no tenemos la columna marca. Los resultados, ahora las vistas, queremos crear una vista de ventas, pero esta vista de ventas, ¿qué pasa? Queremos ver el ID del pedido, el nombre del cliente, el nombre del empleado y el total que pasa con eso. Son 3 tablas diferentes: clientes, empleado y pedidos. Entonces la persona tiene que realizar esta columna toda la vez al momento de crear la vista se resume. En que uno lo crea con esta primera línea en la parte de arriba, y para visualizarlo ya nada más tendría que hacer el select a ese disco. Disco from vistas, y tenemos al cliente, el empleado y el total y el estado de ventas en un solo query, mucho más sencillo para eliminarlo. Ahora, para los índices, en el caso de los índices nosotros tenemos este query que es el select product como mouse inalámbrico, pero si le podemos acá nos dice que es un tipo de select simple, que tiene un tipo de todos y una llave y una posible llave como nulo. Al crear el índice, creamos un índice llamado index producto nombre. Entonces volvemos a hacer la misma consulta que hicimos arriba, pero ahora ya tenemos una llave con index producto nombre. Para eliminar el índice usamos el drop index y lo eliminamos. Bueno, ahora en el caso de las transacciones vamos a hablar de la tabla de productos que habíamos dicho. Entonces, si nosotros comenzamos una transacción y digamos que realizamos una venta, y la venta era eliminar 2 productos, pero nos equivocamos y se empezó a duplicar la actualización de productos. Entonces ya no tendríamos 39, sino ahora tenemos 31. Entonces se nos dañó la consulta. Pero no, ya que si volvemos a ejecutar el comando rootval, deshacemos todos los cambios que se realizaron pues después de la transacción. Entonces, ¿cómo funciona? Tú primero seleccionas el transacción, realizas el comando que es actualizar el stock, y después actualiza la tabla de pedidos diciendo que ya es completado. Aquí ya podemos ver los cambios, que ya son de 39, pasó a 37, y aplicamos los cambios que habíamos dicho con el commit. Y efectivamente los cambios quedan fijos y el rootval no los afecta.
son los usuarios y permisos. Entonces, primero vamos a crear un usuario llamado vendedor. Ya que el usuario pues fue creado, podemos crear y conectarnos con la clave 123 que se definió. En esta entrada pues nosotros intentamos hacer la consulta 123 y nos dice que tenemos un error, que no tenemos permiso. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque aunque creamos el usuario, nosotros no le hemos dado ningún permiso. Entonces, si nosotros vemos la tabla de grants, podemos ver que el usuario está vacío. Entonces, para eso nosotros tenemos que usar el comando grant, definir qué es lo que se quiere asignar, a qué tabla se desea, asignarlo y al usuario. Entonces, a ejecutar esto, ponemos show grants para el vendedor y ya tenemos que el vendedor tiene permiso de seleccionar, resetear y pues también actualizar dentro de la base de datos MyDB y en la tabla de productos. Entonces, si nosotros vamos acá en la tabla de productos, ya podemos hacer el querying que se visualiza. Entonces tenemos acá el grant, pero si eliminamos ya el usuario, ya no va a ser capaz de realizar esta consulta otra vez, va a tener el error. Entonces vamos al show grants del vendedor y efectivamente ya no tiene ningún permiso y finalmente eliminamos el usuario. Entonces al eliminar el usuario intentamos entrar en la cuenta del 123 y nos va a arrojar el error de que no se puede conectar al servidor pues de la base de datos. Y con esto se termina.